Bueno, agradezco muy especialmente esta posibilidad que nos da la Comisión Científica. Agradezco a las expositoras por haber aceptado la invitación. Bueno, y a todos ustedes que están allí presenciando y luego participando. Vamos a tener un espacio de participación hacia el final para todos los que están integrando este conversatorio. Eh, a diferencia de otras actividades científicas que hemos hecho en mayo, mes de la memoria, en esta vez no vamos a hablar de clínica, vamos a hablar de la memoria colectiva y de las políticas públicas en torno a las memorias. Y hablamos de las memorias porque queremos que siempre son en plural. Son un asunto que nos interesa en el presente y que nos cuestiona acerca de nuestro futuro. ¿Qué nos dicen esas memorias del pasado del terrorismo de Estado en relación a lo que vivimos hoy y al futuro que queremos construir? Las interpretaciones que hacemos de las memorias siempre tienen que ver con las coyunturas, con las posibilidades que se dan a nivel de las instituciones, de los poderes. Y bueno, quien acuña la noción de memoria colectiva es el filósofo y sociólogo Halbach, que habla de que las memorias siempre son sociales. El hecho del recuerdo emerge siempre en relación a personas, a grupos, a lugares o palabras. Que las memorias son procesos sociales para componer combinaciones de imágenes, ideas, conceptos y representaciones. Y que tiene que ver con tiempos compartidos que se transmiten y se construyen por distintos grupos de la sociedad. También se ha hablado de las pedagogías de la memoria, y en particular, bueno, los sitios de la memoria están integrados como una pedagogía de la memoria, porque buscan aprovechar lo que implica transmitir las enseñanzas de ese pasado en relación a los derechos humanos, para fomentar un pensamiento crítico y construir una sociedad más justa y democrática. Lo que hoy llamamos sitios de memoria implican una territorialidad que manifiestan una serie de acciones colectivas y políticas para cargar de sentidos a esos espacios. Bueno, en estos momentos, como decía en la presentación, yo estoy trabajando con la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria. Ella fue creada por una ley, por la ley 19.641, y es una política de Estado que tiene el apoyo del Poder Legislativo, y está integrada esta comisión por 9 delegados. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, la UDELAR, y 3 integrantes de la Red Nacional de Sitios de Memoria, y 2 representantes de organizaciones sociales con un trabajo destacado en las temáticas, como son Madres Familiares de Detenidos Desaparecidos, Kiara es una de las que participa en la comisión, y Crisol también. ¿En qué consiste el trabajo de la comisión? Bueno, la comisión puede actuar de oficio o puede recibir de grupos de la sociedad el interés de declarar sitio de memoria a un espacio, a un lugar, o de señalizar un espacio de memoria. ¿Y de qué tipo de sitios estamos hablando? Bueno, lugares donde en el periodo del terrorismo de Estado se violaron los derechos humanos, lugares que representan los actos de resistencia de la ciudadanía y los de la recuperación democrática, para que aporten a la investigación, la difusión y la educación. Pierre Nora decía que los lugares de memoria son unidades significativas, materiales o simbólicas, que son resignificadas por voluntades colectivas o por el paso del tiempo. Es debido a esas reelaboraciones que se convierten en un elemento constitutivo del patrimonio memorial de una comunidad. Estos sitios, estos lugares, aportan a la construcción de la verdad,
son apoyo para la justicia, son lugares de reflexión sobre los riesgos del presente, que hoy, en estos tiempos, constatamos ciertos retrocesos en los discursos en relación a los derechos humanos, ciertos negacionismos en relación al periodo del terrorismo de Estado. Y bueno, estos lugares nos invitan a cuestionar estos discursos de odio, estas nuevas derechas, y a generar espacios de debate y de conocimiento. Son lugares para reflexionar sobre la crueldad humana, y la crueldad humana cuando es ejercida desde los estados. Y también son lugares para generar conciencia sobre estas atrocidades que merecen la condena de la sociedad. Los sitios también aportan la materialización de lo que allí ocurrió, pero son al mismo tiempo espacios de reparación y de dignificación para las víctimas. Los sitios permiten el diálogo entre las generaciones, permiten, a través de los testimonios de quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos, conocer los hechos, sentirlos y reflexionar en torno a ellos. Nosotros creemos que el testimonio es una pieza clave en el trabajo de los sitios de memoria y que, como decía Emanuel Levinas, y Nelson nos dio clases sobre esto, es el rostro de quien sufre, como Levinas habla de la viuda, el huérfano y el extranjero, son los que nos tocan y los que nos conmueven a actuar. Por otra parte, también estos sitios nos ayudan a construir las memorias de militantes políticos y sociales que se rebelaban contra injusticias y hacernos preguntas sobre, bueno, ¿cómo activamos hoy la rebeldía? ¿Qué utopías tenemos hoy? Quienes sufrieron la violencia de Estado también desplegaron una gran creatividad para resistir y para sostenerse. Nos enseñan sobre la humanidad. Lugares para conocer qué hizo la sociedad, cómo resistió la dictadura, cómo conquistó derechos. Los sitios dialogan con el presente y con el futuro. Y eso tiene que ver con preguntarnos qué violaciones a los derechos humanos ocurren hoy en nuestro país, en nuestra región y en el mundo. Los sitios tienen que apelar a la responsabilidad ciudadana, a preguntarnos cómo aportamos y cómo nos involucramos en la construcción de una sociedad más justa. Con respecto a los modos de transmisión, bueno, desde allí se pueden ofrecer capacitaciones a docentes, a estudiantes, a funcionarios públicos, se pueden producir materiales didácticos, se realizan visitas guiadas, existen circuitos de memoria, en Montevideo hay circuitos de memoria, ahora el 27 de junio vamos a inaugurar un circuito de memoria en 33, se realizan actividades culturales y se trabaja en torno a determinadas fechas simbólicas que nos vinculan con la memoria, como el 27 de junio, mayo, mes de la memoria, Día del Patrimonio y el Día de los Derechos Humanos. Bueno, le paso la palabra a Begoña. Gracias. Gracias, Maricel. Bueno, buenas noches. Los saludo cordialmente a quienes nos acompañan hoy. Para mí es un placer. Nunca había estado en una reunión con tantos psicólogos y psicólogas. Bueno, para mí en esta tarde de Montevideo, como decía ya, que es una tarde lluviosa acá, pero quienes están quizás más lejos, podemos estar precisamente en este lugar compartiendo de este espacio y de este lugar de aprendizaje. Bueno, antes de empezar quería agradecer a la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de Configuraciones Vinculares por la invitación junto con Maricel para estar moderando e invitando a las invitadas que, bueno, Maricel ya las mencionó y que después tendrán su palabra para dialogar con las preguntas que les propusimos.
Y también quiero agradecer a Jacqueline, a quien conozco hace muchos años y tenemos un vínculo precisamente, pero bueno, nos hemos vuelto a encontrar desde este lugar. Yo voy a hablarles un poco desde el Museo de la Memoria, como decían Maricel, que es una política pública también como la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Es una política pública, en este caso una política de la Intendencia de Montevideo, que tiene unos cuantos años, unos 20 años, va a ser próximamente, en realidad inauguró en el 2007, aunque se crea en el 2006. Y estamos en un proceso como de actualización del guión, como pensando un poco cuáles son las nuevas miradas que nos faltan y que tenemos que construir en esta construcción de la memoria. Pero bueno, para no extenderme específicamente en eso, sino un poco a lo que quería conversar con ustedes hoy en relación a la consigna que teníamos para trabajar, y en este mes de la memoria, que es un mes tan particular, ¿no? Que nos atraviesa y que se ha convertido por las luchas de las 30 marchas que llevamos y que este año a su vez convocamos junto con familiares por 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están. Nos interesa como trabajar los sentidos de la memoria y los modos de producción de la transmisión. Y desde el Museo de la Memoria lo estamos haciendo, interpelados precisamente este año por los 40 años de la recuperación democrática en nuestro país, junto con las 30 marchas del silencio y los 20 años de la creación del Grupo de Investigación de Antropología Forense, a las que se suman también los 50 años del Plan Cóndor. Son 50, 40, 20 y 30. Y desde el Museo de la Memoria nos plegamos al abordaje de pensarnos y repensarnos en estas fechas emblemáticas a través de diferentes dispositivos, actividades y perspectivas. Fundamentalmente por esto y acá traigo una frase de Silvia Rivera Kusikanski desde la cosmovisión andina, que plantea que estamos con el futuro en la espalda y el pasado es lo único que tenemos para orientarnos en el mundo. Y en este sentido, de esta perspectiva, de esta cosmovisión andina, de entender el futuro como la espalda, siento que es este futuro que se construye desde lo que nos pasó, nos atravesó, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo interpela a las nuevas generaciones? ¿Y cómo se construye la multiplicidad de miradas y atravesamientos en la construcción de las memorias? En este sentido, esta es una pregunta que no tiene una única respuesta, ¿no? Pero entendemos que la atraviesan múltiples procesos y sobre todo procesos educativos, en las intersecciones de las múltiples formas de abordaje, donde entran en juego las instituciones educativas, los grupos de pares, las nuevas tecnologías, de las cuales tenemos que también hacernos carnes, como no sé, los videos tan cortos que circulan, los vínculos intergeneracionales, pero también espacios como el Museo de la Memoria, en donde circulan y se construyen memorias sobre ese pasado que llevamos en la espalda para pensarnos en el futuro. En este sentido, y con los hitos de 50, 40, 30 y 20, hemos generado desde el Museo de la Memoria diversas formas de abordaje, tales como la reciente la reciente muestra fotográfica sobre Presenta 30 marchas del silencio, que ahora, que tiene 29, pero ahora dentro de unos días tendrán 30 fotos porque ya transcurrieron 30 marchas y 30 años de lucha, y es la mirada de múltiples fotógrafos y fotógrafos que están en esas fotos que reflejan año a año la lucha del pueblo uruguayo por la verdad, memoria y nunca más. Estas marchas se entroncan con la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas. Con aquel 20 de junio, que hace 20 años, cuando ingresa un grupo de investigación de antropólogos y forenses, ingresaron al batallón 13 a excavar. Sobre esos 20 años del GIAF, también estaremos realizando una exposición, en este caso fotográfica, a modo retrospectiva, a las cuales estamos invitando el próximo 20 de junio a las 18:30 horas en el Museo de la Memoria a que nos acompañen a participar de esta instancia también de retrospectiva y de experiencia. En estas intersecciones también estaremos recibiendo en el museo las losas que cubrían los cuerpos de Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Origón, a través de un convenio que prontamente realizaremos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Intendencia de Montevideo, en donde se ceden como dato las losas que cubrían estos cuerpos de desaparecidos.
Y en el 30 de agosto, el Día Internacional del Desaparecido, pretendemos estar generando la inauguración y pensándonos y repensándonos sobre lo que nos pasó, sobre ese futuro en la espalda. En relación a los 40 años de recuperación democrática, también estamos haciendo múltiples actividades, junto con la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria. Ejemplo de ello son una actividad que realizamos recientemente, el miércoles de la semana pasada, que promueve el abordaje y reflexión sobre nuestra democracia, con jóvenes de estudiantes del Instituto de Formación Docente de la Costa, junto con estudiantes del IPA, y un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y también tenemos previsto realizar coloquios, conversatorios, y bueno, el próximo 12 de diciembre, perdón, de septiembre tenemos previsto uno precisamente en el Palacio Legislativo sobre esta temática de los 40 años de la recuperación democrática, a quienes también invitamos. Sobre el Plan Cóndor estaremos participando de jornadas académicas de la Facultad de Humanidades en el marco de los 80 años de la Facultad de Humanidades también, en donde se propone un intercambio entre estudios de diferentes países con distintas especializaciones. Allí estaremos participando con testimonios que forman parte del archivo oral del Museo de la Memoria. A todas estas actividades conmemorativas y reflexivas se suman presentaciones de libros, proyecciones de película, visitas guiadas, en donde se promueve la reflexión e intercambio y donde pensamos cómo transmitir la memoria, cómo generar estos encuentros intergeneracionales y cómo esto que aquellos que le pasaron de alguna manera se vuelva carne en aquellos que no lo vivieron, ¿no? Y también dentro de esto parte fundamental es la Biblioteca de la Memoria, biblioteca que el museo tiene un acervo importantísimo y en realidad es una biblioteca que está cerrada, que no es de acceso al público. Entonces recientemente generamos con la Junta Departamental un apoyo concreto donde estarán, además de declararla de interés departamental a la Biblioteca de la Memoria, estarán apoyando económicamente para que una casa que estaba en desuso en el predio del Museo de la Memoria se convierta en la Biblioteca de la Memoria y donde se albergue ahí la colección de Ibero Gutiérrez, la Biblioteca del Penar de Libertad, diversas colecciones que tiene el museo donados de prensa y de diarios y recortes, etcétera, como colecciones provenientes del Poder Judicial, así como también colecciones específicas sobre memoria y derechos humanos digamos, de libros actuales. Sobre esos libros actuales se va a sumar una colección, la colección de Sonia Mosquera, psicóloga también, que el próximo 27 de junio tenemos previsto participar de un homenaje que organiza la Facultad de Psicología, específicamente el Instituto de Psicología Social, en homenaje a Sonia Mosquera, perdón, y ahí nos estarán donando la familia los ejemplares de la colección de libros de Sonia Mosquera, que van a formar parte del acervo de la Biblioteca de la Memoria. Esta biblioteca es un proyecto al cual cuando inauguremos estaremos invitando y felices de que vengan a compartir la alegría de tener esta biblioteca con nosotros. Y bueno, para finalizar, y cumpliendo con los tiempos que teníamos pautados con Maricel, que creo que vamos bien, les quería decir que bueno, desde el Museo de la Memoria reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y la construcción de la memoria, las memorias relativas al pasado reciente, puesto que la memoria no es un ejercicio del pasado, es una herramienta para construir el presente y garantizar un futuro más justo. Muchas gracias. Y ahora te paso la Gracias, posta. Begoña. Bueno, ahora voy a presentar a Kiara Lucas. Es diseñadora, es directora de 197 historias ilustradas y es integrante de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Kiara, a ti te planteamos algunas preguntas que las voy a compartir. ¿Qué significados ha asumido la marcha del silencio a lo largo de estos 30 años en la transmisión de las memorias? ¿Qué cambios ha significado el haber designado mayo, mes de la memoria? ¿Qué aportes traen las nuevas generaciones en la transmisión de estas memorias? ¿Y qué efectos han tenido las marchas del silencio en las políticas de memoria? Adelante. Buenísimo. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a compartir este rato con todos y todas ustedes en el marco de Mayo, Mes de la Memoria. Voy a ver si puedo
contestar organizadamente las preguntas, arrancando por las 30 marchas. Yo creo que las 30 marchas simbolizan un recorrido bastante gráfico de lo que ha sido la demanda desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, cada marcha con su consigna particular, cada marcha con sus puntos en común, porque en todas reclamamos y exigimos lo mismo, que es memoria, la verdad, justicia, nunca más, es decir, la garantía de no repetición, y que nos digan en dónde están todos y cada uno de nuestros familiares con toda la verdad. Eh, Dónde se encuentran sus restos, porque a esta altura del campeonato ya todos y todas asumimos y sabemos que vamos a encontrar restos, que no vamos a encontrar a ningún familiar vivo, eso está de más aclararlo, pero no está de más destacar que en el comienzo de este reclamo no era algo que estuviera explícito, porque había muchas familias que esperaban encontrarse con sus seres queridos, sobre todo cuando recién se retornó a la democracia. Esa esperanza se fue perdiendo y se fue asumiendo la realidad más cruda, que es la de la desaparición forzada, la cual es un delito permanente, es decir, que no prescribe. Em, Al día de hoy, en este momento, mientras nosotros hablamos, se sigue cometiendo, porque las personas que lo llevaron a cabo y las personas que lo apoyaron y las personas que no lo detuvieron, no directamente lo ejercieron, pero no alzaron la voz para detenerlo, son cómplices y lo siguen cometiendo, porque no dicen dónde están o lo que sucedió. Eso en el primer punto. Hacia el segundo punto, que va dirigido al impacto de mayo, mes de la memoria. Desde familiares siempre se plantea la situación de la marcha virtual en pandemia, ese año que a todos y a todas nos trastocó profundamente, porque veníamos con una rutina básicamente de toda la vida, y de un momento para otro se nos obligó a cambiarla por completo. Eso no, no excedió, no eximió, perdón, a la asociación y a la marcha por sí, un evento tan necesario para, no solo por lo que significa políticamente en el reclamo, sino para sentirnos abrazados y abrazadas por otras familias y por la sociedad toda. En el 2020 se planteó la situación de que no se iba a poder realizar como se deseaba. Yo en ese momento aún no era parte de la asociación, así que lo que transmito es a través de los relatos de los y las compañeras. Entonces, desde la asociación se planteó cómo se podía manejar esa situación, porque la marcha de una u otra forma tenía que seguir existiendo, porque el reclamo tenía que seguir sucediendo más que nunca el 20 de mayo. Entonces se desafió esto que nos aflora a los seres humanos en tiempos de crisis, que es la creatividad. Eh, Se convocó a la población toda, a toda la sociedad, a manifestarse de formas creativas, y las respuestas fueron maravillosas, porque pasamos de tener un día, que es el día del 20 de mayo, el día de la marcha, a tomar un mes entero, porque las personas, los colectivos, los centros educativos, etcétera, fueron buscándole la vuelta para hacer partícipe la memoria y el reclamo de verdad, justicia y nunca más, desde el ámbito más íntimo, que es el hogar, porque las personas empezaron a colocar balconeras, eh, carteles, las fotos de las personas detenidas desaparecidas, así como también en redes sociales, que es un mundo bastante reciente, digámosle, porque ocurrieron distintas manifestaciones también con las fotografías de las personas detenidas desaparecidas, así como producciones artísticas. Y también tomó mucho protagonismo el trabajo del colectivo, del grupo de Imágenes del Silencio, de estos fotógrafos que mencionaban hace un rato, que justo ese año, en vísperas al 2020, comenzaron
a compartir su proyecto de 196 Abrazos contra el Olvido. Entonces decimos que a partir de ese momento, la frase de todos somos familiares empezó a tomar otro sentido, porque realmente al llevar la marcha cada uno y cada una a sus casas, es como que se hiciera carne y se hiciera propio de las rutinas. Em, Después, en lo que consultaban de los aportes de las nuevas generaciones a la construcción de la memoria, yo creo que todas las generaciones tuvieron, tienen y tendrán aportes. Nosotros, ninguna tiene la magia, la pólvora por ahora de saber cómo darle vuelta a esta situación, que es saber justamente dónde están nuestros familiares y tener las garantías de que ninguna persona nunca más va a volver a pasar por esto, ninguna familia va a tener que pasar por esto. Em, Creo que las personas más jóvenes aprendemos mucho todo el tiempo. Es una característica preciosa del grupo de familiares y es que lo componemos gente de todas las edades, desde nuestras viejas, como le decimos muy cariñosamente a las mamás que nos quedan, que en un comienzo eran muchísimas más. De hecho, hoy en día María Bellisi tiene casi 101 años y es participante activa y yo me siento una privilegiada de poder aprender tanto de ella como de las otras tres. Pero también existen dentro del grupo, están hermanos, hijos, sobrinos, primos e inclusive amigos eh, que nos permiten aprender mucho de sus vivencias, teniendo en cuenta de que yo tengo 25 años, yo claramente no viví el periodo de terrorismo de Estado, aunque sí puedo sentir sus huellas. Es algo que creo que nos cuesta un poco decir y verbalizar, pero sí están presentes. Em, entonces, si bien tenemos algunas características distintas, porque bueno, por lo que mencionaba de las redes sociales en las cuales se van generando nuevos espacios de intercambio, de diálogo, de memoria y de reclamo, no significa que sean ni mejores ni peores que los que ya existen, sino diferentes y que se van transformando. Algo que me gusta destacar mucho de este proceso es la incorporación del color a las gráficas, sobre todo de las marchas, y cómo creo que por mi profesión de diseñadora es algo que visualmente ayuda mucho a organizar este camino. Hablamos del comienzo de las manifestaciones donde existían los famosos siluetazos, tanto acá como en la vecina orilla, donde se pintaban o se llevaban en carteles las siluetas con los nombres de las personas detenidas desaparecidas. Hoy en día esa figura casi no se usa. Hemos optado, no sé si consciente o inconscientemente, por ir hacia los rostros, por ir hacia lo que caracteriza a cada una de las personas que nos faltan a todos y a todas, qué les gustaba hacer, conocer a sus familias, conocer sus profesiones o sus oficios. Hemos ido un poquito más allá y también teniendo en cuenta no en lo individual de cada persona, sino en lo importante que eran y son cada una de esas personas que hoy en día se encuentran desaparecidas aún para sus colectivos, para sus comunidades, para sus familias y para los lugares que habitaban y que hoy en día deberían estar habitando. Eso por un lado. Yo me hice una anotación, unas notitas porque no me quiero ir por las ramas. Eh, no sé si me falta alguna pregunta. Disculpen que voy a chequear con las preguntas por las dudas. Muy bien. La última es, ¿qué efectos ha tenido la Marcha del Silencio en las políticas de memoria? Eh, ha sido y seguirá siendo clave porque es el momento en el que la sociedad toda demuestra de que esto no es un tema del pasado, como han querido imponer tantas veces en el relato. Es un tema de humanidad, es un tema de derechos humanos que nos compete absolutamente a todos. Volvemos a esto de que se hace carne, que todos somos familiares. De hecho, en lo anecdótico, en las semanas pasadas creo que hice una entrevista en la que
tomaron un extracto y repostearon en redes en las que yo explicaba específicamente por qué los y las familiares queremos saber dónde están. Y hubo varias preguntas, varios comentarios de ese video que es que decían, no solo las familias, todos queremos saber dónde están. Y es muy importante eso, es muy emociona mucho desde este lado, en realidad, el compromiso de la gente, el compromiso de que recuerdo incluso la marcha que llovía y la que estaban los paraguas, la gente no afloja, ¿verdad? Y al contrario, va creciendo. Ahora el 20 de mayo, la semana pasada, yo creí honestamente que habíamos llegado a un punto de saturación en la que no iba a haber más gente que la marcha del año pasado y la gente te vuelve a sorprender porque no solo está la marcha acá en Montevideo, sino que están las cantidades de marchas en el interior, en las localidades, de la localidad más chiquita que se juntan un rato los vecinos a conversar, hasta las tremendas marchas que hubo, por ejemplo, en Maldonado, en Mercedes, en Rocha y en el exterior del país también. Algo que parece un poco loco es que se hizo una intervención en la feria de Osaka, en Japón, y uno dice, pero ¿cómo se dirá memoria en japonés, verdad? Entonces el reclamo está presente y hace presión, digámosle, porque los y las familiares solos, si bien es un grupo, somos un grupo con una potencia a la cual yo admiro a mis compañeros y compañeras por esa potencia, porque no han aflojado en ningún momento, por el contrario, estos solos no se puede y esta garantía de no repetición tampoco la vamos a poder manejar solamente nosotros. Entonces, la presencia en las calles, en todos los ámbitos por igual, es vital para poder seguir reclamando memoria, verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Creo que más o menos por ahí estamos dentro del tiempo, estamos bien. Buenísimo, Kiara. Muchas gracias. Y la verdad que sí, fuiste muy clara y en el tiempo previsto. Bueno, ahora vamos a darle participación a Virginia Martínez, una amiga. Virginia es profesora de historia, realizadora y productora de cine documental. Fue directora de Televisión Nacional del Uruguay. Coordina el sitio de memoria ex-SID, ex Servicio de Información de Defensa, que funciona dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es docente de la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR. Bueno, a Virginia también le enviamos algunas preguntas orientadoras, como ¿cuáles crees que son los sentidos que asumen las memorias en el presente? ¿Qué desafíos implica transmitir las memorias a generaciones que no vivieron los hechos? ¿Qué papel juegan el arte, la educación, la ciencia, los medios y las comunidades en la transmisión de memoria? Bueno, con esta última nos exageramos un poco porque daría para hablar horas. Pero bueno, adelante, Virginia, gracias. Buenas noches. Sí, la verdad que mucha pregunta y poco tiempo, pero bueno, no me voy a pasar, al menos. Em, yo me quedé pensando en esto de los sentidos de los trabajos de memoria y pienso, ¿no? Los sentidos que asumen las memorias en el presente. Y algunos de esos sentidos están vinculados al presente, pero se enraizan en el pasado, porque todavía seguimos nosotros en la memoria, eh, necesitamos restaurar, poner sobre la mesa, controvertir todas las formas más o menos explícitas que oponen los relatos a lo que son los relatos de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares. Durante mucho tiempo tuvimos ahí un binomio que funcionaba muy bien, que fue impunidad y olvido. Y después empezamos a trabajar en memoria o verdad y memoria junto con la justicia, aunque no han ido siempre igual, ¿no? Hemos hecho, durante mucho tiempo hicimos más memoria que justicia. Recién, digamos, después
de la sentencia Hellman, creo que fue un acto capital en la lucha contra la impunidad en el Uruguay, empezó a acompasarse más la, ambas caras que son indisociables. Pero lo cierto es que algunas de estas desafíos y de sentidos tienen que ver con las fuerzas de oposición que se expresan bajo maneras terminantes, claras de negacionismo y bajo formas disimuladas de negacionismo, de relativización, que van desde, bueno, las clásicas teorías de los dos demonios, poner en tela de juicio categorías explicativas como la de terrorismo de Estado, eh, que no es una mera adjetivación. Y ahí está esta polémica, ¿no? Porque estamos hablando de modelos de sociedad, de modelos de gobierno que vivimos y que no hemos todavía, tanto tiempo después, no hemos logrado afirmar. Ustedes saben, tienen claro, recordarán todos el sentido que se dio, el conflicto que se dio el año pasado con la supresión de esa categoría en los programas de la enseñanza pública. De hecho, nosotros pedimos, nosotros digo, la Institución Nacional de Derechos Humanos donde yo trabajo, pidió un informe a la ANEP sobre la fundamentación. Ese informe después no circuló, la institución lo declaró reservado. Creo que después se conoció por otras vías. Después de leer el informe, uno entiende por qué no querían que se difundiera, porque por digamos, por la calidad, por la ausencia de calidad del informe, pero estamos hablando entonces de que todavía el sentido de nuestro trabajo está en recuperar categorías que son explicativas y que no están del todo asentadas. Creo que otro de los sentidos tiene que ver con vincularlo a temas del presente, de las violencias del presente. A mí eso es un tema que me preocupa mucho. Nosotros tenemos, por un lado, tenemos que romper con la idea de que hubo un Estado perpetrador, violador de los derechos humanos, que son los estados de la dictadura, y de que después vinieron los estados de la democracia, que fueron todo protección de los derechos humanos, que eso no es nunca así, ¿no? Y nosotros hoy, por otras razones, que no son políticas, pero tenemos una situación de cárcel que yo siempre la relaciono con esto de que cuando trabajábamos antes de la amnistía a los presos políticos, siempre planteábamos en los volantes, en los documentos, que Uruguay era el país que tenía un mayor índice de presos políticos en relación a su población. Hoy tenemos 17.000 presos, no son presos políticos, pero nos tiene que interpelar eso también, no solamente por la cantidad, sino por las condiciones en que están, porque siguen muriendo hombres jóvenes, incendiados en las cárceles. Yo digo que uno de los sentidos que nosotros tenemos de nuestro trabajo de memoria, y es un desafío, es cómo vinculamos derechos que son de un sector social, que son del presente, que son del pasado, porque si no, yo creo que terminaremos sacralizando, burocratizando la memoria. Es obvio que en algunos casos la responsabilidad es del Estado y en otros no. Siempre me conmovió mucho un artículo de Salvador Neves, es un artículo que tiene unos cuantos años, que él lo publicó en Brecha sobre unos chiquilines que los matan por una cuestión de drogas, los trituran, los calcinan, los hacen desaparecer, y ahí hay un relato de una madre buscando restos, y habla de la diferencia de la búsqueda de nuestros desaparecidos
y la búsqueda de estos otros desaparecidos, ¿no? No estoy hablando en términos, la mujer incluso dice, se ve que estaba muy conmovida y habla de las excavaciones de la universidad en relación a estas otras excavaciones que fueron hechas más o menos por los bomberos, y por policía no preparada para esta tarea. Entonces, parecería que no son elementos o realidades que no tienen que ver, y yo digo que tenemos que vincular estas violaciones, estas memorias, estas impunidades, no para compararlas, sino que tenemos que incorporarlas. No podemos ser indiferentes, porque el valor del nunca más tiene que ser ese también. Si no, no tiene valor, no puede ser nunca más para un sector de la sociedad. Lo digo porque trabajé mucho tiempo en la comisión, como presidenta de la comisión honoraria de sitios de memoria, y esto me preocupa, veía a Mercedes Cuña, que está ahí, con la que trabajamos mucho. Mercedes, lo he planteado en muchas ocasiones, eh, por ejemplo, en una, y esto creo que es un sentido, cuando se planteó la declaración de sitio de memoria del Penal de Libertad, que sigue siendo una máquina de destruir seres humanos, y que nosotros no podemos ir a hacer nuestro altarcito de la memoria en un lugar que sigue siendo una cárcel. Y capaz que esto obviamente no quiere decir no reconocer lo que pasó en ese lugar, pero si no somos capaces de vincular los temas del pasado con los del presente, con todas las particularidades que tengan, nuestro trabajo, bueno, puede burocratizarse, rutinizarse, pero perder vigor. Y a mí me parece que es importante recuperar ese vigor, y que por suerte se lo dan mucho las organizaciones sociales. Aspiramos a las políticas públicas, pero atención, que el Estado también siempre institucionaliza, e institucionalizando hace más rígido, le saca el filo a las cosas. Entonces, acá tiene que haber el polo dinámico, innovador, polémico, replanteador, tiene que venir desde el lado de la sociedad. Respecto al trabajo de y aprovecho recomendar, recordar, quizás lo conozcan, pero hay un texto súper inquietante, se llama así, La inquietante relación entre lugares y memorias, de ese argentino, ese intelectual argentino comprometido con la memoria, que fue Toto Schmuckler, que me parece que es un texto muy importante y aleccionador, y para todos los que trabajamos en los temas de memoria. Me quedé medio corta de tiempo. El trabajo con las nuevas generaciones, desafíos. Bueno, yo trabajo con nuevas generaciones, con chiquilines de 15, 16 años que no saben prácticamente nada del pasado, y con profesores de 20 y pico que saben muy poco del pasado. Profesores que llevan a estudiantes al sitio de memoria, este, eh, y, y bueno, me parece que ahí, yo de las cosas que veo de mi trabajo es el realmente, no solamente trabajar en los temas que están vinculados directamente a la desaparición, para que se pueda hacer comprensible, para que se pueda hacer carne en las nuevas generaciones. Me parece que tenemos que trabajar mucho más el proyecto, qué significó la dictadura en la sociedad, y el proyecto de reformulación integral de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, del lugar de la mujer, de la cultura, de la educación. Un proyecto para la sociedad, un proyecto autoritario, un proyecto civil-militar, y no solamente, por supuesto, que el relato de, de la represión física de los desaparecidos, lo doy por descontado, pero me parece que nosotros tenemos como que hacer el esfuerzo de resignificar estas memorias en esos proyectos, porque si no, no se entiende. No lo entienden
los estudiantes y creo que no se entiende. De la experiencia les digo que claramente lo que más interpela a los estudiantes, estoy hablando de no estoy generalizando, en lo que yo hago, que trabajo más o menos con unos 800 estudiantes en total en el año, pero lo que más interpela, sensibiliza, indigna y conmueve es la política sistemática de apropiación, de secuestro y apropiación de niños. Y el otro día tuvimos una experiencia singularísima, que fue la visita de Sara Méndez y su hijo Simón al sitio a un encuentro con estudiantes. Bueno, y por último, ¿qué papel juega el arte, la comunicación? Yo creo que algo planteó Chiara y me parece que, bueno, el arte ha sido fundamental. Tenemos ejemplos incluso recientes, ¿no? Cómo, no sé, estoy pensando en el Eternauta, que lo que ha significado respecto incluso al conocimiento de esa familia diezmada que es la familia Westergel. En otros impactos también estelares, como la película de Walter Salles, ¿no? Aún estoy aquí, pero también en otras formas de intervenciones que están a medio camino de la denuncia, el arte, la gráfica, pensando en estas últimas gigantografías de imágenes del silencio, que son la consigna es mienten, ¿no? O mintieron, no sé si está en presente o en pasado, mienten, estaban ahí. Entonces, en ese sentido, me suscribo todo lo que planteó Clara respecto de lo que significó la pandemia. Para esta causa, vino bien la pandemia, ¿no? Porque desató formas creativas, de otro tipo de intervenciones. Me parece que la televisión pública también tiene un rol para jugar ahí. Entonces, bueno, es el de ganar nuevos públicos, conmover, eh, conocer, emocionar, y bueno, eso lo puede hacer solamente el arte, ¿no? La literatura, el cine de ficción y documental, porque pongo también los documentales dentro del campo, por supuesto, del cine. Entonces me parece que ahí hay una punta de libertad y de revinculación con el tema que es muy rica. Y me quedo por acá porque creo que ya llegué a los 15. Este, Así que bueno, cualquier cosa quedamos para el intercambio. Bueno, buenísimo, Virginia, muchas gracias. Gracias, Virginia. Perfecto, sí, contigo. Bárbaro. Bueno, sigo yo, Maricel. Vamos ahora con la intervención de Natalia Asís de los Santos. Natalia es licenciada en Ciencias Antropológicas, trabaja como antropóloga forense en el Grupo de Investigación de Antropología Forense desde el año 2007. Es docente del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades, integrante del Consejo Directivo de Antropología Forense Latinoamericana y actualmente está finalizando sus estudios de maestría. Al igual que Kiara y que Virginia, teníamos preguntas para Natalia, y en esto que decía Virginia al final está bueno como anotarse si tenemos dudas para intercambio, las pueden o colocar por el chat, cosa que quienes ya intervinieron pueden irlas trabajando, o si no, las dicen después cuando finalicemos. Preguntas para Natalia. ¿Qué implica para el GIAF como equipo que realiza un trabajo científico en la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos? ¿Qué aportes ha realizado el trabajo del Grupo de Investigación de Antropología Forense en torno a la búsqueda de verdad, justicia y memoria en Uruguay? ¿Y cómo transmitir la experiencia del Grupo de Investigación de Antropología Forense a las generaciones más jóvenes? Adelante, Natalia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a este espacio. ¿Me escuchan bien? No sé si... ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero que nada, ya que escuché que dentro del público tenemos personas de la región, quisiera aclarar que, bueno, que este grupo se encarga justamente de la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. La antropología forense en este marco se encarga
o sea, nuestra disciplina aplica los conocimientos de la antropología social, de la antropología biológica y de la arqueología en el marco de causas legales. Y justamente por acá es que quiero responder la primera pregunta, que para el equipo implica justamente poner al servicio de nuestra disciplina en la resolución de de este problema concreto que la sociedad demanda, los familiares demandan, los allegados a los desaparecidos lo demandan con respecto al pasado reciente. Y bueno, y que cada uno de los integrantes del equipo lo vive a su manera en cuanto a lo personal. El GIAF está encargado de esta búsqueda desde el año 2005, el 20 de junio, como bien dijeron. Se hace ya 20 años de este trabajo, de esta labor. En sus inicios solo se encargaba de buscar y recuperar los restos en caso de que hubiera hallazgo, y a medida que pasó el tiempo y con la incorporación de integrantes, como el caso de Alicia Luciardo, a partir del año 2011 comienza a hacer el análisis. Anteriormente el análisis se hacía a través del Instituto Técnico Forense, y a partir del año 2011 el equipo pasa a tener el análisis de los restos óseos en caso de hallazgos y la restitución de los restos. Aporta datos para la identificación, porque bien nosotros como antropólogos no podemos hacer una identificación certera, necesitamos otras disciplinas como la genética para poder realizar una identificación, pero sí aportamos datos en lo que tiene que ver con, para poder lograr la identidad. Esta pregunta, la 1, de qué implica para el GIAF, yo la veo muy relacionado con lo que respecta a la segunda pregunta, ¿no? A ver si la puedo leer. ¿Qué aportes ha realizado el trabajo del GIAF en torno a la búsqueda de verdad, justicia y memoria en Uruguay? El gran aporte, que un poco lo hemos discutido a la interna del equipo para ver qué era lo que presentábamos aquí, es la prueba, o sea, lo material, que materializamos. Se materializó un hecho concreto, que fue la recuperación de estos cuerpos, de los 8 cuerpos, 7 en realidad, por parte del equipo, que, digamos, en la excavación lo que sucede es que tenemos un indicio, ¿sí? Ese indicio pasa a ser una prueba en el momento en que recuperamos y se lleva a la justicia, y es la parte de la justicia la que se encarga de llevarlo a nivel de prueba, y que esto es una prueba, ¿no? Esto es una prueba de que es un enterramiento que perteneció a fulano de tal, y que le sucedieron determinadas, que estuvo en determinadas circunstancias y le sucedieron determinados apremios físicos, o digamos en qué causas y manera de muerte falleció la persona, ¿no? Estas pruebas la justicia las valida o no las valida. Y esto es lo que el GIAF en su aporte ha sido lo más contundente, ¿no? En la cual demostró de que acá desaparecieron personas, les tiraron cal, las asesinaron, en el caso de Julio Castro con un disparo en el cráneo, que hasta ese momento se consideraba de que las personas que habían fallecido simplemente se les había pasado la mano, y en el caso de Julio Castro, a partir de ahí se mostró que la persona había sido ejecutada. Con las manos atadas, o sea, sin claros indicios de que la persona había sido detenida, secuestrada, además atada y ejecutada. Esto ha sido la prueba material, digamos, de que se materializó, digamos, es la contribución, digamos, a la justicia, digamos, y a la reparación que se pueda hacer. Vamos de tiempo. Luego, la otra contribución de manera significativa, o sea, que realiza el GIAF,
en esto justamente de que tenemos la evidencia de lo que le sucedió a la persona en sus últimos momentos, es el relato que podemos hacer, construir los últimos momentos de la persona que estuvo en vida, qué fue las circunstancias en las cuales lo rodearon. Y además nos puede llevar también a esta memoria de qué fue lo que hizo en vida, porque nos va a estar marcando determinados, los huesos nos van a estar diciendo qué fue lo que la persona estuvo realizando a lo largo de su vida. ¿Sí? Es una memoria que se va construyendo y que incluso cuando ya está identificada la persona, los familiares empiezan como a traer eso del pasado, de decir, ay, sí, es verdad, tocaba el violín, o era repartidor de volantes de UTE, entonces andaba mucho en bicicleta y mantenía siempre un manojo grande de papel, entonces hacía determinado movimiento con la pierna y eso se ve reflejado en los restos. Y entonces eso también es como traer a esta persona que desapareció, traerla al presente, humanizarla, contar y relatar de lo que fue esa persona en vida más allá del hecho final y trágico que tuvo. Eh, es un momento muy fuerte en la restitución de los familiares, el enfrentarse a esa persona que ya no es más una persona, o sea, porque ya pasó a ser restos completamente fuera de lo que era en vida este individuo, porque nosotros no nos vemos como huesos, ¿no? O sea, nos vemos en carne y hueso y es muy difícil ya cuando tenés enfrente a la muerte darle esa identidad que te lleve a esa persona, ¿no? También el hecho de recuperar dentro de este marco, el GIAF, de no solo los restos, sino todo lo que tiene que ver con la evidencia asociada, le decimos, con la ropa que quedó, con los elementos que capaz en algunos casos nos llevan a una identificación, en otros nos demuestra de cómo fue depositado ese cuerpo, eh, también lo humaniza, lo trae a la persona en este presente y poder cerrar eh, el ciclo a los familiares, ¿no? Y también a una sociedad, porque en sí todo esto nos va a conducir a saber qué fue lo que pasó. Es una parte, porque no hay un todo, o sea, no lo hemos logrado y bueno, el deseo es poder lograr dar el cierre, pero bueno, es construir entre todos este cierre que, bueno, se va dando como granito de arena poco a poco. Bueno, y para finalizar con estas dos preguntas, otro con lo que tiene que ver con los hallazgos es la construcción del relato, ¿no? El relato de que a ellos les tiraban cal eh, por parte de algunos testimonios. Esto fue una confirmación, no solo que les tiraban cal, sino que en los últimos dos casos de nuestros hallazgos, incluyendo el de Miranda, o sea, había toda una estructura, había mucho movimiento en cuanto a la elaboración de una tumba clandestina, que uno tiene como la idea que la tumba clandestina va a ser algo rápido y con poco esfuerzo, y sin embargo estos enterramientos tenían mucha elaboración. Eso también habla de un pensamiento y una proyección en cuanto al ocultamiento de estos cuerpos, ¿no? Que no fue algo al azar, que se me pasó la mano, bueno, no, necesitabas mucha cal, necesitabas mucha arena, mucho pedregullo, generar el cemento, necesitabas agua, necesitabas trasladar el cuerpo o la persona en vida, y esto nos está demostrando de una elaboración que, que bueno, que no es algo fortuito ni que, bueno, accidentalmente sucedió esto, el asesinato. Bueno, y por último, así ya no, la última pregunta, en cómo transmitir la experiencia del GIAF a las generaciones más jóvenes. Bueno, en lo personal, que tengo dos hijos, lo más importante para mí es la oralidad, el hablar del tema con las palabras claras, concisas y directas,
sin mucho, claramente que ajustado a la edad con las niños y niñas que estemos hablando, o adolescentes y jóvenes, eh, acorde a su edad, a medida que van preguntando, a mí me parece fundamental. La historia oral me parece que es algo que no se debe perder, más allá de las partes gráficas y de textos y audiovisuales, porque también tiene eh, bueno, todo tiene un recorte y una mirada, pero el poder contarlo en palabras y sobre todo a mí que me toca explicar qué es la tarea que yo hago con mis hijos y contarles, lo fundamental es esto, es la oralidad. Y luego la transmisión también, que acá lo vemos reflejado, ¿no? Tanto en el trabajo de Chiara con su libro, como también con el trabajo de Virginia, con documentales, que ella hizo el documental de Las manos en la tierra. Son formas también de transmitir esto, justamente el trabajo que el GIAF ha hecho, y no solo el GIAF, o sea, en lo que tiene que ver con todo con todo, ¿no? O sea, no solo nosotros como en las excavaciones, porque nosotros solos no lo logramos, o sea, se necesita de mucho, de mucho contexto para que esto apoye y soporte la tarea, si no sería inviable el estar excavando todos los días. Las charlas en las instituciones también, sean de colegios o escuelas, que nos han invitado al equipo en particular, nos han invitado para saber de qué trata la antropología forense, cuál es el trabajo nuestro, qué es lo que hacemos. Y bueno, en la medida que podemos, lo hacemos. Nos vamos distribuyendo y lo hacemos. Y bueno, y también las exposiciones es fundamental, los museos justamente acá como reservorio de la memoria, y de poder transmitir esto a las nuevas generaciones es fundamental. O sea, son como varias puntas, digamos. Y bueno, y por ahí estaría terminando. No sé si, Bárbaro, muchas gracias, Natalia. por favor. Bueno, vamos con la última invitada, Alejandra Casablanca, periodista, cuenta con formación en la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades, también del Diploma de Educación Mediática y Comunicación Política de Claxo, así como con varios cursos en Derechos Humanos. Fue directora de TV Ciudad de la Intendencia de Montevideo, directora del Servicio Informativo de Radios Públicas del Uruguay, así como periodista y productora periodística en diversos medios de comunicación nacional. Realizó la cobertura internacional de varias guerras y conflictos armados. Actualmente es la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Alejandra, las preguntas que le planteamos son: ¿qué desafíos implica pensar una democracia con memoria activa y compromiso con las deudas sociales que dejó el terrorismo de Estado? ¿Cuáles son los modos de producción de las memorias que se propone la Secretaría? ¿Y cómo nos interpela hoy el pasado reciente? ¿Qué nos exige para el futuro? Adelante, Bueno, ¿se escucha Alejandra. bien? Sí, ¿Se escucha por perfecto. ahí? Claro. Primero agradecer la invitación. Me da un poco de miedo estar entre tantos psicoanalistas, pero lo trataré en mi propia sesión de terapia la próxima semana. eh, y plantear algunas cosas en relación también, no solo a responder específicamente a las preguntas, sino a lo que han comentado las compañeras que hablaron previamente. Pensar una democracia con memoria activa y compromiso con las deudas sociales que dejó el terrorismo de Estado me lleva a lo que decía Virginia, ¿no? ¿Cómo generas esa memoria activa y el tema de las deudas sociales que las podemos ver en el hoy, ¿no? Esa vinculación de algunas temáticas con lo que vivimos hoy. Virginia daba el ejemplo de las cárceles, por ejemplo, pero yo me quedo pensando y en eso discrepo con algunas cosas. Se dijo, bueno, hemos trabajado mucho en memoria, sí, la sociedad civil ha trabajado mucho. eh, y se han dado algunos pasos desde las distintas áreas del Estado, quizás el trabajo a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el trabajo museístico
respaldado en primer lugar por los gobiernos departamentales. Canelones ha trabajado mucho en el último tiempo, pero bueno, Montevideo. Y se ha trabajado mucho el tema memoria a nivel de la academia. Ahora, por dar sencillamente un ejemplo, la Secretaría tiene como uno de los objetivos el trabajo archivístico, y cómo eso puede colaborar con el grupo de búsqueda y con lo que explicaba Natalia también en relación al IAF para poder armar esa historia. Nosotros vamos a reingresar en unos días al archivo de la DNI, eh, en donde solamente y desde el 2014, febrero de 2020, se trabajó en ese archivo, se logró digitalizar el 30% del mismo. Y en esa digitalización además se trabajó por eso hablo de que me quedaron algunas cosas, sobre todo Virginia, en la cabeza del tema de las burocracias, ¿no? Cómo romper con algunos esquemas de esa burocracia. Se trabajó empezando como la academia a nivel archivística indica que es desde la caja cero. La caja cero era de 1940. Yo de los personal que no vengo de la academia en lo archivístico, considero que, como decía Kiara, solo quedan cuatro madres. Aquellos que hace 30 años o 35 años eran los jóvenes voceros, hoy tienen 60 y largos, 70, y siguen esperando. Y frente al silencio y al pacto de silencio de quienes tienen la información, lo único que nos queda es tratar de trabajar más fuertemente en el caso de los archivos para poder darle toda la información posible a los equipos de investigadores que están siguiendo la búsqueda. Entonces me pregunto cómo es posible que la centralidad, por ejemplo, de este archivo haya sido empezar en los 40. Yo entiendo que para la historia y para todo lo demás es muy importante, pero me parece que lo que también se está esperando es qué pasó en el proceso los años de la dictadura aquí, el plan Cóndor en lo que puede haber en relación a lo sucedido con la región, que eso no ha sido activado desde los archivos. Por ejemplo, este, yo tuve la oportunidad de ingresar ahora para ver cómo se daba el reingreso y el trabajo que se va a hacer, como ya se realizó, que lleva algún tiempo porque hay que retomar los acuerdos con la Facultad de Humanidades, por un lado, por el tema de historiadores y antropólogos, con la Facultad de Información, por el tema archivístico, eh, todo lo vinculado específicamente con ese área, seguramente con la Facultad de Ingeniería, porque lo único que tenemos a favor es cómo la ciencia y la tecnología. Se corta el audio, es raro. Bueno, cómo la ciencia y la tecnología sí avanzan, ¿no? Frente a determinados elementos. Entonces, ahí tenemos un punto de pensar una democracia con una memoria activa y con las deudas sociales que dejó este terrorismo de Estado. Parte de las deudas sociales es poder tener más información que nos acerque a una verdad histórica. Y esa es una pata que tiene la Secretaría. Por el otro lado, creo que uno de los objetivos que al menos ha planteado el presidente de la República como central tiene que ver con la construcción de una política de Estado de memoria. Y esto habla no solo de reforzar y acordar con la sociedad civil, que es quien ha trabajado sobre todo la temática de memoria, sino eh, que tiene que ver con la construcción real desde lo educativo y desde
la acción directa de una construcción que está medio camino en muchas cosas o que no está. Hablaba Virginia del tema educativo, ni que hablar de lo que sucedió en los últimos años, que lo que hace es retroceder incluso a criterios que yo creo que cualquiera de nosotros pensaban que- que ya estaba perimido en el debate. Eh, la teoría de los demonios, el negacionismo, sin embargo, el Uruguay, que es levemente ondulado, también tiene esos estertores en este momento. Los estamos viendo con fuerza, ya que hay colegas, gente de Argentina eh, y de otros países, pero me voy a basar básicamente en Argentina, lo que está generando el propio discurso de odio, de negacionismo y de situaciones que son muy complicadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir una política de Estado en memoria, hablamos desde eh, esos modos de producciones distintas. Básicamente, en un trabajo de, de conexión con la sociedad civil, yo he tenido 50 reuniones con los distintos grupos, me quedan 3 o 4 grupos con quienes me voy a reunir esta semana y la otra de organizaciones sociales y de derechos humanos, académicas, profesionales, específicas de trabajo, de tarea en pasado reciente en todo el interior del país, porque a veces uno tiene como esa cuestión eh, de ombliguismo montevideano, metropolitano, podríamos decir, y cómo se trabaja en otros lugares, con gente que además ha hecho producción específica de memoria en esos lugares, publicaciones, documentales. Este, entonces, si yo agarro el programa de gobierno que dice qué es lo que tenemos que hacer, señala desarrollar una política nacional de memoria capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de la sociedad civil al respecto. Y en otro punto, eh, señala incluir en los programas educativos de todos los niveles cursos sobre el pasado reciente, como también estudios y proyectos sobre derechos humanos, construyendo garantías de no repetición y de memoria en las comunidades, tanto educativas como territoriales, de cada localidad, grupo social y cultural, promover en la población el ejercicio de la memoria sobre el pasado reciente en nuestro país mediante la declaración del 20 de mayo como Día de la Memoria, un feriado patrio más a sumarse para la actividad pública como privada como feriado. Y entonces yo me traslado a algo que para gran parte de la izquierda hace ruido, porque no quiero en comparación, pero que creo que es un ejemplo impresionante a poder trasladar con la idiosincrasia que tenemos los uruguayos, que es la construcción de políticas de Estado de memoria en la República Argentina. Eh, eso me lleva a pensar qué se puede hacer desde el Estado en esa construcción y a mirarme en un espejo de lo posible, sí como algunos pasos que han dado en Chile a partir de, si no me equivoco, del segundo gobierno de Bachelet en materia de políticas de memoria, más allá del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, qué tipo de funcionamiento tienen, ¿no? Y posibilidades, muchos más que el nuestro de hoy, pero bueno, también tienen un refuerzo que sale se escapa del discurso político partidario o del discurso del momento de gobierno que esté. De hecho, siguió la política relacionada con el museo con la misma fluidez que entendía como política de Estado en el propio gobierno de Piñera, ¿no? En el segundo gobierno de Piñera. Me lo planteo desde ese lugar y yo había escrito una cosa porque como me preguntaban hacia adelante, ¿no? Y cómo nos interpela ese pasado y qué es lo que se puede hacer. eh, Hay una cita
de Walter Benjamin, que escribió por ahí por el 40, que dice, existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra, una cita entre el pasado y el presente, y también entre el pasado y el futuro. De este modo, podemos decir, ¿no? Benjamin sostiene que no es irreversible que lo que sucedió, lo que aconteció en el pasado, con toda esa carga de deseos y pasiones, pero también de violencias y de injusticias, permanezca desconocido para los más jóvenes. Porque este es un cuestionamiento que nos hacemos todos, ¿no? Eh, por suerte surgen los proyectos como el de Kiara y como el de otros jóvenes que a partir de la pandemia han hecho explotar toda la parte creativa y del manejo de cosas que nosotros estamos aprendiendo a manejar. Yo tengo 56 años, necesito que alguien me explique cómo hacer un video de TikTok, obviamente, o cómo contar de determinada manera. Y lo que explica Benjamin, lo que sostiene, es que es necesario como una especie de invitación de llevar adelante un concepto, que es el de la pedagogía para la memoria, que debe de servir para producir ese concepto inicial que él armaba sobre la cita secreta, ¿no? Eh, para volverla real, para tornarla real en las aulas de nuestro país, ni que hablar en lo que es mayo, este mes de la memoria, estamos todos con unas ojeras que nos las pateamos porque venimos todo el mes en distintas actividades de las 7. Yo hoy arranqué a las 7 de la mañana y vamos a terminar a las 10 de la noche. Este, pero que es necesario ese mayo de la memoria. Eh, Quizá como que alguien eh, pueda advertirnos que ese movimiento ha sido siempre el de la educación, ¿no? Que ahí está la clave, en lo educativo o en lo cultural, como bien marcaban mis compañeras que me precedieron hablando. Y que ya esa educación ha intentado mediar en su momento entre lo viejo y lo nuevo para apostar con mejores probabilidades a que el futuro sea un poquitito más justo. Y ahí vuelvo otra vez a lo que tiene que ver con las deudas sociales que dejó el terrorismo de Estado, muchas de las cuales continúan hoy. Entonces, yo creo que sí, que aunque esto fue escrito en 1940, estaría en lo cierto el que apuesta a eso. Y que sucede con lo que pasó, con lo acontecido en estos últimos 30 años, eh, sucede que pone de manifiesto, puso y pone de manifiesto la tremenda pobreza que se apodera de una sociedad cuando la sociedad se desentiende de sus muertos. Cualquiera de la gente que está acá del psicoanálisis lo puede explicar mucho mejor que yo, pero eh, porque hay un concepto que es desentenderse de esos muertos, es también desentenderse de los vivos y quizás dejarlos más solos, es como dejarnos a todos nosotros a la intemperie, ese desentender. Entonces, mi apuesta en relación a la memoria va a estar relacionada y vinculada directamente al trabajo con el Ministerio de Educación y Cultura, en todo lo que se pueda, y con una construcción de una pedagogía de la memoria que sirva para que no solo la sociedad civil ponga el cuerpo, sino también el Estado. El Estado desde los recursos, el Estado de los respaldos y el Estado de la construcción de una política pública de memoria. Por ahí van a estar esos lineamientos. La Secretaría tiene otras áreas también, pero creo que eso nos faltó
eh, nos faltó en la construcción y en los pasos chiquitos o más grandes que hemos dado en los últimos 20 años. También es bueno decir que cuando hablamos de cifras redondas, deberíamos pensar que a madres y familiares hace 20 años recién que el Estado los recibió. Que si no decimos 40 años de democracia, ¿no? 30 años de marcha, 20 años del GIAF, 50 años del Cóndor, pero recién Jorge Valle recibe por primera vez, creo que a mitad de su mandato, Virginia me puede corregir ahí la fecha, eh, a la Asociación de Madres y Familiares, es decir, que tuvimos casi 20 años de no querer ver la memoria, ¿no? Por eso lo de las causas Hellman también es como un antes y un después, y un parteaguas para la justicia y para el trabajo que lleva adelante el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Eh, yo creo que sí, yo soy de las que piensa que uno tiene que copiar lo bueno que han hecho otros, que está todo inventado y que nosotros lo que hacemos es ponerle solo una gotita de creatividad propia o de idiosincrasia, porque podemos ser un poquito diferentes. Y creo que hay un trabajo muy bueno realizado en materia de políticas públicas, de memoria y de construcción del nunca más, sobre todo en la República Argentina durante 15 años. Y también un trabajo interesante en Chile y en Colombia. Colombia, desde que se inició el proceso de paz, también se trabajó con un criterio de construcción de testimonios, de historias chicas, de apropiación de esa memoria y de esos debes. Me quedo por acá porque, si no me equivoco, ya hablé 12 minutos, y agradezco infinitamente la posibilidad de participar y de aprender, que es lo que tenemos que hacer también desde las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Bueno, ahí está, no te veía más, se van moviendo los. Esto como volver a la pandemia con los cuadraditos. Maricel, sí. ahora te encontré. No sé Bien, si en bueno, el excelentes chat ahí. las exposiciones de cada una y la riqueza de poder mirar esta temática de distintos ángulos, ¿no? Y escucharnos entre nosotras y interactuar. Este, bueno, ahora dejamos un espacio abierto para que todo el público presente pueda preguntar, reflexionar, analizar. Así que, bueno, puede ser escribiendo algo en el chat o directamente pidiendo la palabra. Bueno, hay quienes están por el chat, no sé si quieren tomar la palabra. Ah, ahí hay una mano levantada, pero acá dicen las actividades de y sobre la memoria se hacen en las plazas o solo en lugares cerrados. Uno de los beneficios de la pandemia fue la descentralización de las actividades. Bien. No sé quién quiere responder, pero hay experiencias bien variadas de lugares cerrados y de lugares abiertos. De, hay sitios de memoria abierta, hay plazas. Sí, Betina, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecer la generosidad de toda esta transmisión y yo pensaba, qué casualidad todas mujeres exponiendo, que cuidan, que acompañan, y algo que dijo Alejandra ahora me hizo acordar. La sociedad que se desentiende de sus muertos, ¿no? Y me acordé de una obra de teatro Antígona, que hicieron con la ayuda de expresas políticas, este, me, me- me hizo acordar eso. Y también algo que dijo Virginia, cómo de alguna manera se transmite el nunca más, pero también de alguna manera se transmite la impunidad. Y vemos que se repite en otras áreas de nuestro presente,
como bueno, los presos actuales que sufren también de falta de derechos humanos y que si bien hubo como una sensación, o por lo menos para mí lo hubo una sensación de que los nunca más iban creciendo, también siento que hay que militarlo y con más fuerza porque hay algo del presente, no sé, en la vecina orilla, Elina, que es una compañera argentina que milita mucho en esos temas, todo puede retroceder, es una militancia y en el mundo pasa también, ¿no? Que los nunca más que parecían tan fuertes, este, pueden retroceder. Ese comentario para dar lugar a todo el mundo. Gracias. Mercedes. Está silenciada, Mercedes. A ver. Activa el micrófono, Mercedes. Audio. Acá, Ahora sí. acá. Está, ahora sí. No, a mí quería comentar, bueno, casi todas las cosas que se dijeron, el hecho mismo de esta reunión, de esta convocatoria de una asociación científica. Saludo a los colegas que organizaron esto. Me provocan cosas, me provoca pensamiento, reflexión, pero quería solamente decir algo en relación a esta cuestión de la relación entre el presente, el pasado y el futuro. Y es que yo creo que, que cada presente construye su memoria. Y eso lo hacemos con mayor o menor ingenuidad. Y probablemente con más, cada presente ha construido su memoria con ingenuidad. ¿No? Por aquella cosa vieja que los psicoanalistas saben de que lo que decía Freud de la relación de cada generación o de cada individuo con su presente. Pero en este momento yo creo que hay una gran conciencia de la relación de los que vivimos hoy, de los que constituimos este presente con la memoria. Y, y creo que eso va a determinar cosas hacia el futuro, también por supuesto hacia un pasado que cada vez ensanchamos más en su conocimiento, en sus voces, en las memorias que desde la sociedad civil y desde la academia y desde otros registros, y lo que puede hacer el Estado, lo que ha hecho y lo que puede llegar a hacer, se va ensanchando, ¿no? Es decir, el conocimiento del pasado y lo que estamos recordando. Pero en relación al presente, creo que esto es importante. Yo creo que hay conciencia de que estamos construyendo memoria, y de que hay hoy mismo hay muchas cosas, ¿no? La marcha misma será un emblema de lo que recordemos, las visiones de la marcha, esas fotografías que se están hablando, será la iconografía de la memoria del futuro, o las fotos de las trincheras, o la cara de las madres o de algunos otros familiares emblemáticos. Este, y en fin, creo que este es un momento así, lo veo con esta perspectiva, y en relación a eso de esa cita secreta que bueno, Benjamin siempre convoca al pensamiento, ¿no? Nada más. Gracias, Mercedes. No sé si hay alguna otra intervención.
pregunta, intercambio con quienes estuvimos tomando la palabra un rato. Perdón, yo le quiero contestar a Roberto Beaces, que sí, que Sí, tiene razón, que pude haber estado un poco entreverada, que me sepa disculpar, pero es que ya la cabeza, después de 14 horas de máquina, a veces complica. De todas maneras, me acomoda los zapachos en el carro Mm. de la cabeza el escuchar a otras compañeras, ¿no? Y poder ver por dónde camina el sentido de la memoria con visiones tan diferentes. no, sin duda alguna, Alejandra, se entiende, o sea, además has tenido una semana, un mes bastante complejo la Total. semana pasada, también presentando las políticas de la Secretaría, o sea, y bueno, hemos estado todos con mucha cosa y además es tarde, son casi las 10 de la noche y además en un momento medio familiar, yo acá tenía a todos mis hijos revoloteando, dando vueltas porque también es hora esto es lo que pasa, cambiando de tema, ¿no? La intimidad del Zoom, uno está en la casa y genera otras dinámicas, pero bueno. Maricel, ¿tú querías decir algo que levantaste el micrófono? Sí, yo me quedé pensando en lo que traía Virginia de que más allá del relato de las violaciones a los derechos humanos, las graves, las gravísimas, los delitos de lesa humanidad, bueno, y de la importancia de la reparación a quien fue victimizado, me parece como que quedan tantas memorias por tomar en relación a lo que significó vivir en ese periodo, de lo que significaba estudiar en ese periodo, en lo que significó para distintos grupos de la sociedad. No, no debe haber sido lo mismo para quienes vivían en la pobreza, no debe haber sido lo mismo para las personas transgénero, transexuales, o sea, hay distintos grupos sociales que por ahí todavía no hemos escuchado sus memorias y que en los distintos presentes se puede dar lugar a conocer nuevos capítulos de la temática, ¿no? Sí, es un poco eso lo que yo decía también, sin monopolizar la palabra con el MUME, pero fueron 20 años de un guión y en realidad ha pasado mucho tiempo y hay otras cosas que hay que contar, hay otras cosas que no se han dicho o colectivos, como tú decías, que no se animaban a contar sus historias, sus memorias, lo vivido. Ejemplo de ello es, bueno, las expresas políticas y su denuncia, que fue posterior, ¿no? Como las infancias, la recuperación de la identidad, etcétera. Viviana, Ahí va, ¿me escuchan? sí, adelante. Nada, yo pensando bueno, en todo esto lo que dijeron y todo como viene siendo el mes, la movilización. Este, por ejemplo, en este mes, en este tiempo se ha venido fundando, por así decir, el Sendero de la Memoria en el Parque Roosevelt, que es sobrecogedor, uno entra ahí, tremendo, ¿no? El recorrido con los tótem que hicieron, maravilloso, la verdad. Y lo que pienso es en el proceso, ¿no? Y sobre todo en esto que están diciendo, bueno, la integración del presente, del pasado, ¿no? El presente con el futuro y cómo vamos construyendo desde un proceso de lucha, en definitiva, de reconocimiento de nuestra historia. Y hay algunos hitos, ¿no? Que, por ejemplo, la consigna Todos somos familiares es un hito. Me parece que cambió, no me acuerdo cuándo fue, en qué año, no hace no sé cuánto, ¿no? Pero me parece que va marcando ahí, ¿no? Y, y bueno, capaz que la pandemia también significó eso, en esto de, bueno, no pudimos ir a 18 como hacíamos, hacía años que hacíamos, y se descentralizó, se apeló a la creatividad de la gente y fue sembrándose margaritas por todos lados, y eso quedó instituido además, porque ahora
en los meses de mayo, desde hace algunos años, desde principio de mayo, en muchos lugares empieza como a haber distintas manifestaciones. Entonces, bueno, como pensarnos y pensar este encuentro, por ejemplo, también como hitos que se van generando en la construcción de memoria, en la construcción de una, bueno, cultura de derechos. Me parece fundamental relacionarlo con nuestra historia, con nuestro presente, las consecuencias de la impunidad hoy, ¿no? No solo en las cárceles, en todos lados, ¿no? La violencia generalizada, que bueno, no es solo consecuencia de la impunidad, pero es también consecuencia de la impunidad. Entonces, bueno, me parece que eso, ir como pensando en lo que son los procesos. La lucha esta empieza, capaz que algunos se acuerdan, cuando todos los viernes en la Plaza Cagancha, bueno, se juntaban los familiares, ¿no? Todos los viernes, ¿se acuerdan? Allá en el 84, 85, que también generaba como discusiones, que si todos los viernes sí, que si todos los viernes no, bueno, un proceso de construcción colectiva de la lucha, las reivindicaciones, y bueno, ¿no? Como el proceso de salida de la dictadura, me acuerdo, en el único lugar que encontré referencia a la Marcha de la Sonrisa fue en un libro de Virginia, justamente, decía, es un hito, fue la primer marcha, entre comillas, ¿no? Salimos por 18 el 30 de noviembre del 80 fue, el año siguiente, no, del 81, a caminar sonriendo, de a uno íbamos, de a dos, porque no se podía juntar más gente. Pero bueno, me parece que está bueno eso, ¿no? Ir pensándonos como en este proceso de construcción, y sí, nos lleva años. Gracias. Gracias. Jacqueline. Y primero agradecerles a todos por la presencia y por los intercambios. Y cuando escuchábamos eh, los relatos y esa futura muestra de fotografía, recordábamos con algunos colegas acá presentes de una serie de fotos, y yo puse dos ahí en el chat para que todo el mundo la pueda ver, simplemente a modo de ejemplo, de una joven fotógrafa que se llama Eugenia Mosca. Son fotos de hace varios años atrás, yo no recuerdo, Nelson, si tú recuerdas de qué año, pero este, por lo menos de 10 años atrás, que durante una marcha, y de pura casualidad, porque no era algo que ella se había propuesto ni planteado antes, pero con el ojo del fotógrafo, del profesional, ella iba caminando por la marcha y con las sombras producidas por las luces, ve estas sombras que quedan marcadas en las espaldas de la gente, como esas dos que le puse ahí. Y a partir de esta serie de fotos, hicimos varias actividades bastante removedoras a partir de eso. Entonces la quería nombrar y la quería presentar acá porque esa mirada desde los jóvenes, porque sigue siendo una joven colega, pero en ese momento era más joven aún, tenía también 20 y pico de años, y nos emocionó muchísimo y nos dio mucho material de trabajo estas fotografías. Entonces la quería traer acá de alguna manera a esta fotógrafa y eh, esta testiga, ¿no? Que puede dar testimonio de eso vivido de esta manera, porque son fotos que hablan de por sí solas. De hecho, hemos hecho con Nelson y otra colega, Ana Moscanqui, un trabajo que se llamaba justamente así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era algo así de que una imagen vale 1000 palabras, no me acuerdo bien cómo era. No, perdón, vale 1000 silencios, no 1000 palabras, porque era referido a la marcha del silencio, vale 1000 silencios, exacto. Así que para que
rendirle homenaje también, era eso nomás. Gracias, Jacqueline. Ujú. Ahí Silvia en el chat está aclarando a Viviana lo de la plaza que fue en el 82 y en dictadura con las fotos. Silvia Belici que también aclaró de que llegó tarde porque bueno, estaba en la conmemoración que le hacía la Junta Departamental a familiares, reconociendo, ¿no?, el trabajo. No sé si Silvia querés contar algo, si quieren. También estamos como llegando al tiempo que nos habíamos preestablecido de las 22 que decían al inicio. ¿Que alguien más quiere intervenir? No, Silvia, levantaste el Quería micrófono. aprovechar, hola, Hola. brevemente para saludar a Kiara por su libro que dirigió, que me lo regalaron hace poquito, y es una obra de arte, ¿no? Es como, bueno, no sé, cuando te dispones a leerlo, en realidad no lo lees como un libro común, sí lo vas como tratando de sentir de alguna manera, y me parece una maravilla esta idea de darle color y de darle vida, ¿no? Sobre todo para las generaciones más jóvenes, me parece que es accesible, que es una pieza que perfectamente puede llegarle a alguien que no se sienta atravesado por la situación, más allá de que sobreentendemos de que todos y todas estamos atravesados por este tipo de delitos, de lesa humanidad y todas estas cuestiones. Yo creo que hay como una cuestión de ignorancia y de alienación respecto del tema también, no solo por lo generacional, sino por otras variables. Y esto me parece que es una manera bellísima de mantener vivas a las personas, y bueno, es resignificar. Así que nada, divino. Gracias. Sí, y bueno, que ahora lo puedes decir, está en una tremenda exposición en base al libro en el subte, que todavía está en exhibición, que pueden ir a visitarla, que es preciosísima, porque amplía el propio libro con imágenes y con relatos, y está muy bueno. No sé qué harás, si querés agregar algo. Muchas gracias. No, no me lo esperaba. Sí, gracias y creo que algo que destaco de este proceso es como intentar romper con la narrativa de que a las generaciones jóvenes no le interesa, no nos interesa, y la otra que es por la misma línea, que los niños no tienen por qué saber porque es muy triste y no lo van a entender, como esa narrativa muy adultocéntrica de subestimar a las infancias y a las adolescencias que son parte de esta historia tanto como nosotros y nosotras. Gracias, Kiara. Maricel, ¿querés cerrar? ¿Querés, si no hay más intervenciones? Yo, por mi parte, muy feliz de haber estado esta noche con ustedes y de estar compartiendo, intercambiando con las colegas. Y bueno, gracias nuevamente la invitación a participar. Y nosotros muy agradecidos con todos los expositores, pero también con todos los que nos acompañan este, acá y años tras años a seguir rememorando, a no perder la memoria. Muchas Bueno, gracias a igual. todos. Mm.